Escuchas Neurociencia en Sin Radio con Raquel Marín, para que no pierdas la cabeza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo habéis dormido? Bien, bueno, este artículo de hoy está basado en un aspecto que todo el mundo, o muchos, están comentando, que es ¿por qué estoy durmiendo tan mal? Seguramente durante la cuarentena habéis notado que os despertáis antes o dormís de día o luego os cuesta dormir por la noche o incluso tenéis sueños ligeros o pesadillas o, en fin, o sueños recurrentes, ¿verdad? Bueno, pues a ver, os comento brevemente algunos aspectos que podéis entender y así os pueden ayudar a lo mejor a dormir mejor o al menos a entender mejor el sueño. Bueno, para empezar, en el cerebro es fundamental entender los ciclos luz-oscuridad. El cerebro tiene que saber que de día está en vigilia y de noche pues es momento de descansar, ¿eh? Entonces es fundamental que respetemos esos ciclos pues que son ciclos luz-oscuridad que nuestro reloj biológico interno marca, ¿no? Lo que se llaman ritmos circadianos. De hecho, hay varias hormonas, como por ejemplo la hormona de estrés, el cortisol, que funciona precisamente con ciclos circadianos, es decir, que normalmente suele activarse en las primeras horas del día precisamente para mantenernos en vigilia, ¿no? Y después, pues a la caída de la tarde suele bajar sus niveles. Bien, como esa, pues hay otras hormonas también, como la hormona de crecimiento, que lo que hace sobre todo es activarse de noche, ¿eh? Por eso normalmente cuando se impide a los niños, sobre todo, dormir adecuadamente, pues pueden a lo mejor acusar un retraso en el crecimiento. Bueno, pues es fundamental entonces respetar esos ciclos luz-oscuridad, es decir, que por el día tengamos luz y que por la noche pues apaguemos los dispositivos y tengamos poco a poco una disminución de la luz. Y de esa manera nuestro cerebro entenderá que hace ya 12 o 14 horas que está en activo y que tiene que empezar a tener somnolencia. Otro aspecto fundamental es que la cama es para dormir o para prácticas sexuales, ¿verdad? Pero no es pues para, por ejemplo, estar todo el día en la tele desde la cama o chatear o incluso comer. Es decir, que durante las etapas de cuarentena usemos la cama para lo que está. Y el resto del día, pues no la usemos, es decir, que hagamos incluso el sellado de la cama, lo que se llama hacer la cama, cada uno al estilo que tenga, y de esa manera está cerrada hasta la hora de dormir, ¿eh? Evitar que el cerebro entienda que es el libre albedrío de que puede usar la cama en cualquier momento. Y luego es también importante hacer el plan del día. Cuando uno se levanta, pues que actúe como si fueras a hacer una jornada de trabajo normal, aunque te quedes en casa. No te quedes con el pijama o la bata de casa, ponte evidentemente ropa cómoda, pero ropa para trabajar, que se entienda que es el momento trabajo y si es teletrabajo, pues con sus pausas café, con su pausa comida, etcétera, etcétera. No te pongas a comer delante del ordenador, es decir, como si estuvieras realmente en la oficina y sales pues a tomar café con los compañeros a la hora del café, etcétera, etcétera. Después intenta también practicar la atención, tener la conciencia plena de lo que estás haciendo en cada momento. En lugar de estar haciendo algo y estar pensando en otra cosa, normalmente siempre con los pensamientos recurrentes, intenta fijar tu conciencia en aquello que estás experimentando. Por ejemplo, si estás cocinando, pues experimenta los olores, maquina a lo mejor una pequeña estrategia para darle un toquito especial a tu plato ese día, siente cómo es la textura de los alimentos y cómo va modificándose con la cocción, es decir, experimenta esa percepción y sensación con respecto a lo que estás haciendo en ese momento. Como decía mi madre, estás en lo que estás. Bien, por otra parte, elige el rato del día dedicado a la preocupación. En lugar de estar infinitamente conectado constantemente en la información a todas las horas del día, lo que también causa una enorme angustia y una sensación de incertidumbre constante al cerebro, que es bastante tóxico, elige los momentos que en inglés llaman worry time, es decir, los momentos de temores y malas noticias. En lugar de estar expuesto a pánico constante respecto a lo que vaya ocurriendo en la evolución de nuestra crisis,
Procura que el cerebro esté en cada momento en lo que está haciendo, es decir, si está tomando decisiones, pues porque va a preparar la comida, pues qué va a comer, o a veces pues si es el momento de hablar con alguien, pues hablar con alguien de todo y de nada, es decir, no estar siempre con el monotema y la matraquilla constante de lo mismo. Revisa si tienes asignaturas pendientes con amigos a los que quisieras decirle algo que nunca le has dicho, o con tu familia. Y de esa manera pues evita también la confusión y el aturdimiento, porque luego eso se acusa bastante en angustia, en ansiedad y estrés, que evidentemente te van a impedir dormir bien y te pueden despertar durante la noche en cualquier momento. Es decir, sería parte de esas asignaturas pendientes que el cerebro genera y que durante la noche las va gestionando hasta que llega un momento en el que la emoción es más fuerte que la gestión y entonces decide que entra en alarma y te despierta. Entonces ten ese momento worry time, dedica 1 hora al día a ese momento y el resto haz tus cosas, haz tu plan y comparte con los que quieras tu cotidiano. Luego, pues si compartes tus preocupaciones, compártelas en positivo. De alguna manera, escucharnos hablando de manera negativa con respecto a nuestra experiencia también genera estados de alarma adicionales en el cerebro. Es una especie de círculo vicioso, ¿verdad? Entonces, el mejor antídoto ante esos pensamientos negativos recurrentes que se retroalimentan es ponerle un toque de humor, Es decir, de alguna manera, pues si charlas con los demás, pues ríete un poco de tus pesadillas o contagia con esos mensajes positivos para que de esa manera también te llegue la misma positividad de vuelta, ¿verdad? Si tienes que compartir inquietudes y preocupaciones, compártelas, pero añade alguna sonrisa y alguna nota de humor de vez en cuando. No generes esa retroalimentación negativa constante que lo que hace es retroalimentar los pensamientos negativos que luego afloran durante la noche. Bien. Y luego, pues por la noche, prepara el ambiente para el sueño. Anticipa al cerebro que dentro de poco es la hora de dormir. Ponte tu ropa cómoda, ahora sí, tu ropa de cama, atenúa las luces, utiliza pues, aromas más relajantes, baja el volumen. Procura buscar ya más hacia el silencio. Si tienes que usar hierbas sedantes, pues camomila, pasiflora, valeriana, hazte una pequeña infusión, que tu mente entienda que se está preparando para esa fase del día. Y un aspecto fundamental, que es el que más cuesta, es apagar los dispositivos. Al menos 1 hora antes de conciliar el sueño, uno tiene que haber desconectado ya el móvil, la tablet, etcétera, etcétera. Como mucho que se ponga uno el programa tonto de la televisión, la serie, etcétera, etcétera, si posible, que no sea de mucho conflicto y mucha violencia, para que poco a poco uno vaya conciliando el sueño. Y por supuesto, en el tema alimentario, procura pues que por la noche evidentemente no tengas digestiones pesadas, ricas en grasas o carbohidratos. Céntrate más en alimentos como puedan ser carnes magras, pues algo de pescado, evidentemente verduras, no abuses en ese momento de las legumbres y si quieres utilizar también probióticos naturales, pues todos los que son lactobacillus, es decir, de la fermentación láctica, pues pueden venir bien. Bueno, pues espero que esto te pueda servir para dejar de contar ovejitas. Ha hablado Raquel Marín, neurocientífica y catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, autora de los libros Dale vida a tu cerebro y pone en forma tu cerebro, de Roca Editorial, y del blog raquelmarin.net. ¡Hasta pronto!